Espíritu Santo. Josué 24, versículos 14 y 15. Y dice su palabra: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a pedir a los papitos en la parte frontal que digan: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Amados y amada iglesia, y hoy tenemos el tema: la familia necesita a un padre. Ese es el tema de hoy. Hoy es el Día del Padre. Es un día en el que tomamos un tiempo para agradecer a los hombres de este mundo que han impactado nuestras vidas de una manera maravillosa y útil. Para algunos de nosotros es un día de tristeza y reflexión por aquellos padres que ya no están con nosotros, pero que guardamos en nuestros corazones un grato recuerdo de ellos. Para algunos es un día de regocijo y celebración porque esos hombres siguen con nosotros y siguen alegrando nuestras vidas. Para otros es un día de arrepentimiento, el pensar en lo que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes y se hubieran tomado decisiones diferentes. Cuando estudiamos la historia del pueblo judío, encontramos que Dios eligió a Moisés para liberarlos de la esclavitud en Egipto y guiarles hacia la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Dios elige a Josué como el nuevo líder de su pueblo. Y esta designación se fundamentó debido a que Josué siempre se mantuvo fiel a Dios, demostrando diligencia, humildad, obediencia en el servicio como persona de confianza de Moisés, pero sobre todo como una persona que anhelaba, que buscaba el reino de Dios. Pero sobre todo Dios escogió a Josué porque él confiaba completamente en Dios, en su nombre. La confianza y la lealtad de Josué fue recompensada por Dios y bajo su responsabilidad guió al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Esto hubiera anhelado a Moisés, pero no le fue permitido. Y él fue levantado gracias a su responsabilidad, su humildad, ese deseo de Dios. Él fue levantado como el líder que iba a llevar a los israelitas a la tierra prometida. Esto es algo que queda bien resumido. Y dice Josué 11:23. Josué 11:23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. 31 reyes y sus ciudades fueron derrotadas. Israel conquistó toda la tierra al este y al oeste del río Jordán. Pero ¿cómo fue posible esto? Nos podemos preguntar. Porque Josué se mantuvo fiel a Dios y confiaba en su palabra y dirección. Los versículos leídos al inicio, ¿verdad?, de este tiempo, forman parte del discurso final de Josué. En este punto de la historia, Josué ya era de edad avanzada y estaba a punto de morir. Pero antes de morir, Josué tenía una última advertencia al pueblo. Ministra esto mi vida, la vida de Josué, porque él estaba preocupado también por el pueblo. No solo se había preocupado de su familia, sino de aquel pueblo que él estaba dirigiendo. Llama la atención que Josué se ha mencionado el primero, dice él,
se podría pensar que al afirmar yo y mi casa, tal vez él era un machista, diciendo en esta casa mando yo, ¿no? Pero contrario a este pensamiento, lo que pasaba con Josué es que había comprendido que Dios es un Dios de orden. A través del acompañamiento en el ministerio de Moisés, las instrucciones para dirigir al pueblo judío fue dado a él como sacerdote de su hogar, ¿verdad? Él tenía en orden su hogar, entonces Dios lo eligió a él para que él también ponga orden en el pueblo de Dios. Por tanto, a la luz de la palabra de Dios, nosotros celebrando justo el Día del Padre, veremos que ustedes, mis hermanos, como cabezas de hogar, los que están los papitos aquí en la parte central y uno por ahí veía arriba, ¿verdad? Tienen una gran responsabilidad, la de mantener una familia saludable, una familia unida, pero sobre todo una familia espiritual. Es triste cuando un hombre sacerdote de hogar no está asumiendo el rol que Dios, ¿verdad?, le ha delegado, dando lugar a familias destruidas, disfuncionales, monoparentales, donde la madre debe asumir ese rol, impactando negativamente a una sociedad que cada día se manifiesta en deterioro galopante. Siguiendo con el ejemplo de este valeroso siervo de Dios, Josué, nosotros vamos a ver unos puntos. Y vamos a decir como primer punto que en Josué tenemos la determinación y firmeza de un padre y líder responsable. Primero dijo, yo. Revela un padre comprometido con su familia, un padre al tanto de lo que ocurre con los suyos, que piensa en el ejemplo que debe impartir a sus hijos. Al ser el primero que se somete a la voluntad de Dios con sabiduría, él decía yo. No dijo mi casa y yo y mi casa. Aquí no importaba el orden gramatical, ¿verdad? Él dijo yo y mi casa. Él era ese padre que quería ser ese ejemplo. Y él se somete a la voluntad de Dios con sabiduría. Y veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Dice en la segunda parte, si no sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí nuestros padres están jóvenes, ¿verdad? Aquí están jóvenes. La edad es un número. Ustedes están jóvenes. Así que este versículo no es solo para los jóvenes. También es para ustedes. Amén. A ver, amén. 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 Así que ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Estos son versículos de la palabra de Dios, amado Padre, que usted tiene que tenerlos presentes. Y Lucas 2:10 dice en esa parte, y el niño crecía y se fortalecía. Este versículo habla de Jesús, pero ¿quién sino su padre habrá tenido que haberse ocupado de que esto fuera posible? Los judíos tenían una enseñanza a sus hijos desde muy niños. ¿Y quién lo iba a hacer? Sino ese padre terrenal, José, ¿verdad? Entonces, el padre debía ocuparse de que sus hijos se alimenten bien, esforzándose, que tengan una adecuada alimentación, porque dice que el niño crecía no solamente en espíritu, sino en físico. Y tenía que preocuparse, cuidando de su salud, garantizando su derecho a prepararse académicamente a fin de darle las herramientas necesarias para que un día pueda valerse por ellos mismos. Muchas veces decimos, no tenemos tal vez posesiones para dar a nuestros hijos,
pero le quiero dejar una educación para que con eso ellos puedan salir adelante. Ese es el deseo, ¿verdad?, de los padres. Y aquí dice, tenemos que preocuparnos por eso. Para el padre que descuida esta responsabilidad elemental, la palabra de Dios hace una advertencia radical. En 1 de Timoteo 5:8 dice, 1 de Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, no está teniendo una correspondencia entre lo que profesa con lo que hace. Aunque en la actualidad, en ocasiones, por la cruda realidad económica, papá y mamá deben trabajar para ajustar el presupuesto. Pero no por ello el padre debe desentenderse de ser el que vele por el bienestar de su familia. La familia necesita de padres responsables, de padres que se dediquen, que estén buscando, ¿verdad?, ese aporte para su familia. Pero en Josué también tenemos como segundo punto a un padre presente en su familia y no ausente. Es interesante notar que Josué decidió por su familia en aquella ocasión. Él dijo, mi casa. Esto revela que él estaba al tanto de cómo andaba su casa. Conocía muy bien a su esposa y a sus hijos. No tenemos que indagar mucho, pues es evidente que Josué tenía una familia que lo respaldaba en todo. Él pudo decir esa frase tan radical porque conocía la fidelidad de su amada esposa y la obediencia que había mostrado sus hijos hacia él y hacia Dios como líder del pueblo de Israel. De modo que sus palabras no revelaban una posición machista que expresa en mi casa se hace lo que yo digo. Más bien fue manifiesto el fruto del consenso y de lo que vivían a diario. Un padre que es capaz de decir yo y mi casa está revelando la seguridad que tiene de lo que ha sembrado, valores y principios morales y espirituales. Dedicación de su tiempo a su esposa e hijos dentro de su hogar. Bajo esta premisa, la palabra de Dios tiene trazados los roles para cada miembro de la familia, lo que hace posible que la autoridad que debe ejercer el sacerdote del hogar sea una realidad. Y nosotros vemos en Efesios 5, 22, 24, y empezamos con las esposas, ¿verdad? Dice 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Este es el versículo que les encanta a los esposos, cuando le dicen, ¿verdad? Ay, dice, qué lindo, ¿no? Tiene que sujetarse. Pero el 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. El hombre es la cabeza de la mujer. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Se compara al esposo con la cabeza del hogar de la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto no implica una posición de dictadura, sino una responsabilidad de liderazgo amoroso, cuidado y protección. Pero Dios no hizo al hombre como cabeza para maltratar a su esposa. No, de ninguna manera. Dios pide en su palabra que la mujer sea tratada como a vaso frágil. Ahí en cambio nos gustan las esposas, ¿verdad? Ahí están felices. A ver, vamos a ver. Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que si a usted no le llega una oración, ¿verdad?, que no le ha sido contestada, ay, pero ¿por qué me van mal en los negocios? Todo me sale mal. Pues mire qué está pasando. Algo está estorbando esa oración que sea contestada. Aquí lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero también le da una responsabilidad a los hijos. Muchos hijos estamos aquí, ¿verdad? Esos padres son hijos y todos somos hijos. Y Efesios 6, 1, 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué hermosa promesa que nos dan a todos como hijos, que honremos a nuestros padres, ¿no?, y a nuestras madres. En consecuencia vemos que el papá y la mamá y los hijos, sometidos a Cristo, están unidos unos a otros en ese amor, ese respeto, pero sobre todo porque están amando a Cristo. Es que ahí está la clave. Cuando nosotros descuidamos el altar de Dios, todo va a salir mal, no va a estar bien nada. Cuando nosotros el altar de Dios lo descuidamos, lo dejamos para el último lugar y primero son mis cosas, mis intereses, entonces todo camina mal. Por eso es que tenemos nosotros que ser familias cristocéntricas que están buscando al Señor, y ahí todo va a marchar. No significa que no va a haber problemas, habrá pruebas, habrá problemas, pero ¿qué dice su palabra? Que con Él la carga es más ligera. Amén. Es más ligera, puedo soportar, Él me está ayudando. Pero también en Josué tenemos a un padre como tercer punto que reconoce cuál es el motivo de su decisión. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él está reconociendo cuál es el motivo de su decisión. Y esta decisión revela la importancia de tener una familia cristiana, de tener un hogar donde todos estén envueltos en el servicio al Señor. Aquí en esta iglesia, Primera Iglesia Bautista, tenemos varias familias que se unen y todos sus miembros están adorando y sirviendo al Señor. Y eso nos trae mucho gozo. Y gozo le trae al Señor también. Josué reconocía que no era suficiente que él permaneciera fiel a su Dios. Él sabía que su familia podía caer en las mismas redes de la idolatría a lo que Israel era propenso. La descomposición de la familia, hablamos de la familia cristiana, hoy en día sigue siendo una realidad que duele en gran manera. La falta de un mismo pensamiento para servir en unidad a Adonai entre los padres origina un hogar no cristocéntrico, inclinando sus corazones a servir a otros dioses como el pecado, el materialismo y los placeres de este mundo. Pero Dios requiere perfección de sus santos y Él anhela que les sirvamos. Por eso Salmos 101:6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Y si nosotros vemos la vida de Josué, él lo cumplía a cabalidad. ¿Cuántos padres pueden decir, esto es para mí? Amén. Esto es para mí. Amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios. El fiel reflejo de nuestra fe no se manifiesta, amados, en la iglesia, sino de cómo nos conducimos en el hogar. Nosotros podemos ir con la Biblia a la iglesia, ser los mejores cristianos, diezmadores, los que servimos, pero si en el hogar no somos la luz que debemos hacer, de nada sirve.
De nada sirve, amados, porque la palabra tiene que tener una correspondencia con los hechos. Si solo decimos de palabra y no están acompañados nuestros hechos, no estamos obrando bien. Más que nunca necesitamos fortalecer los cimientos de nuestra fe. Una vida es firme debido al cimiento sobre el cual está fundada. Necesitamos fortificar nuestra vida en Dios a fin de que nuestro hogar, amados padres, sea un pedacito de cielo, un refugio en donde sus integrantes se formen para ser fieles a su Salvador. ¿Cuántos vamos ya cansados de todo el día de trabajar y pueden decir, me voy a mi pedacito de cielo? Allá yo quiero estar, porque allá yo me siento tranquilo, me siento feliz. Gracias, Señor, porque ahora como estamos, ¿verdad?, en este país tan violento, nosotros como cristianos salimos con la bendición de Dios y regresamos con la bendición de Dios. Amén. Y podemos decir, gracias, Señor, porque me regresaste a mi pedacito de cielo. Si no está siendo así su hogar, por favor, hoy es el momento de dar un paso, un pacto y decir, Señor, yo quiero ese pedacito de cielo para mi casa. Efesios 6:4 dice, Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es la base del hogar. Como padres ustedes tienen una gran responsabilidad. Deben dejar ese legado, el legado de Dios a ellos. Y Deuteronomio 11, 18, 21 es una disposición que el Señor nos ha dejado a todos como padres, pero ahora quiero hacer énfasis a los padres en este momento, por su día, un regalo especial. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les habría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Ese es el legado. Ustedes tienen que enseñarle en todo tiempo, cuando se levante, cuando se acueste, cuando vaya en el camino, en todo momento. Esto es para ustedes. Hay que enseñarles ese amor de Dios. Pero qué triste que es cuando el padre mismo no está haciéndolo. Y los hijos están yendo y ven que su padre no los acompaña. Y cuando el padre viene se siente feliz porque los ha acompañado. Amados, el Señor dice que cada uno le va a dar cuenta a Dios de lo que no hemos hecho. Y ustedes tienen una gran responsabilidad. Los que están criando niños pequeños, desde ahora, poner barbas en el remojo en este sentido. Poner a instruir a nuestros niños en la palabra. Y si usted me dice, hermana, ya están casados, ya no me hacen caso, la oración. La oración, la oración y la oración. Rodillas de camello tenía Santiago porque oraba, y así tenemos que orar. Nada es imposible para Dios. Si usted le dice al Señor, oro por mis hijos para que ellos vengan al Señor, pero ellos tienen que ver en usted esa dedicación. Amén, amén. Pero no hay eficacia de la instrucción impartida por los padres si no viene acompañada por el ejemplo y el modelo de un hijo de Dios que debe proyectar a sus hijos. Dice, no mientas, hijo, yo miento. No grites, yo grito. Ama a Dios y yo no lo demuestro.
No podemos pretender que la iglesia y las instituciones educativas sean las llamadas a hacer lo que nos corresponde hacer en el hogar. Sentar las bases, los cimientos, los valores, los principios, con la sabiduría y el conocimiento que Dios nos ha dejado en su palabra viva y eficaz. Amados, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es guiarlos por el camino del Señor, a fin de que crezcan en el temor de Dios, viendo en nosotros el modelo de un verdadero cristiano que imita a Cristo. El padre es la cabeza del hogar cuando él imita a Cristo. Amén. Si no, de lo contrario, cuando no hay eso, muchas veces la madre tiene que asumir eso. Ese calafé, como dice mi esposo, ¿verdad? Cafalet, ese. Gracias, esposo. Entonces, tomar esa posición de autoridad. Así que dice Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. No podemos decir que somos cristianos o hijos de Dios si no andamos como él anduvo. Jesús, ¿cómo anduvo? ¿Qué ejemplo él nos dejó? Así que ahora, a continuación, voy a hacer un pequeño como acróstico del nombre Padre. Y ese va a ser el cuarto punto, donde dice que las familias necesitan un padre que. Y vamos a poner la primera palabra, la P. Usted va ahí viendo, la P. Ponga a Dios en un lugar preeminente. Esto significa antes del primer lugar. No, es que Él tiene el primero. No, es mucho antes. Preeminencia, antes del primer lugar. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces como padres podemos nosotros poner las añadiduras y después, cuando me acuerde o tenga tiempo, ahí yo pongo lo que es primero. Entonces, si nosotros queremos tener familias saludables, tenemos que hacer esto. Tenemos que poner al Señor preeminentemente en nuestras vidas. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Importa que sirvamos a Dios y lo pongamos en primer lugar en nuestra vida, la preeminencia de ese lugar. El primer mandamiento que Dios, ¿verdad?, que le dio Dios a Moisés en el monte fue Éxodo 20:2-3. Éxodo 20:2-3. Yo soy Jehová tu Dios. Ese es nuestro Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿De dónde nos sacó el Señor? Del pecado, ¿verdad? De esa vida de condenación a una vida eterna. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién o quiénes están ocupando el lugar que le corresponde a nuestro Dios? Tal vez es el trabajo, los afanes de la vida. No, es que yo quiero un deporte, mi deporte es lo que yo más quiero. Los amigos, los placeres de este mundo, mi deporte favorito. La decisión de Josué fue basada en el conocimiento que tenía de su Dios y su resolución de permanecer fiel a su decisión, junto con toda su familia. Y viene la segunda letra de padre, la A, ¿verdad? La A. Dice: ame a su esposa y a sus hijos. Efesios 5:25, ¿verdad? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y Génesis 44:20 dice, y nosotros
respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Su padre lo ama. Los padres tienen que amar a sus hijos. Su padre lo ama. Eso tiene que calar en el corazón de un padre. Yo tengo que amar a mis hijos. Tengo que darles el tiempo, por favor. No le robe el tiempo que le corresponde a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque un día se van. ¿Sabe qué se lleva? Lo vivido. Ese poquito tiempo que tal vez le dio, eso se lo lleva. Los hijos no son nuestros, amados. Los hijos son prestados. Y mientras los tengamos, tenemos que aprovechar ese tiempo. No le robe a su hijo el tiempo que le corresponde a él, porque usted tiene cosas más importantes y no su hijo, y usted no sabe el error que está haciendo. Usted no está marcando la vida de su hijo, porque su hijo, cuando sea padre, o su hijo cuando se vaya, va a decir: ay, mi padre hacía esto por mí. Ah, mi madre hacía esto por mí. Ah, él hacía esto. ¿Qué recuerdo si usted no le da el tiempo? ¿Qué recuerdo va a llevar su hijo si no le da el tiempo que le corresponde? Deje marcas y huellas en sus hijos que jamás se borrará. Usted no sabe qué gozo da cuando un hijo se acuerda de lo vivido. La familia necesita unidad. Josué no estaba contento en servir a Dios él solo. Josué quiso ver a su familia en sus mismos pasos. No podía avanzar y dejar atrás a su familia. El mundo a su alrededor era de un politeísmo pagano. La idolatría y la inmoralidad eran práctica común en esos días en Israel. Josué hizo la elección correcta y llamó a su familia para acoger esa elección. Amor no es trabajar todo el tiempo, amados. No todo es dinero en la vida. No es dar a los hijos solo las cosas materiales que ellos necesitan. Ellos necesitan del tiempo de su papá. Ellos necesitan de ese tiempo. Algo que recuerdo en nuestra familia es la tarde de hombres, la noche de hombres. Y mi esposo iba con sus hijos a tener ese tiempo. Y ellos jamás se olvidan de eso. Necesitamos tiempo, papás, con nuestros hijos. Ese tiempo que no volverá, porque ellos crecen rápido. Cuando ustedes se dan cuenta, ya hicieron su vida, se casaron, se fueron. Y se fue el tren. Ay, quisiera hacer esto. Ya no se puede. El tiempo. Hay que apreciar el tiempo que tenemos con los hijos. Hay que ver cada día como que si fuera el último con la familia. ¿Qué tiempo le está dedicando a su familia? ¿Qué tiempo? Eso usted lo sabe. Mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de enmendar nuestros errores. Así que le vamos a dar el tiempo. Tenemos la letra P, la A, ¿verdad? Pa. Ahora vamos con la D. Dice: las familias necesitan de un padre que dependa completamente de Dios. ¿Cómo va a depender completamente de Dios? En oración, confiando en Dios todo el tiempo y en cualquier circunstancia. El Señor nos dijo en Lucas 22:46, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y Primera de Tesalonicenses 5:17, que es corto, dice: orad sin cesar. Pero también ese padre, ¿verdad?, va a depender del Señor, porque va a orar y porque va también a buscar su palabra, va a leer su palabra, va a confiar en las promesas.
de Dios. Dice Romanos 4, 20, 22. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia a Abraham. Así que nosotros le creemos a un Dios todopoderoso. Le creemos a un Dios que cumple sus promesas. Padre, usted tiene que buscar esas promesas del Señor, tiene que apropiárselas. Y cuando usted vaya a orar por su familia, ore, bendígalos. Todos los días usted tiene que bendecir a sus hijos, todos los días con esa bendición sacerdotal. No sabe esa bendición poderosa que usted está instruyendo a sus hijos cada día. No se pierda esa bendición. Pero ahora viene padre, responsable en el reino de Dios. Las familias necesitan de un padre responsable en el reino de Dios. ¿Responsable de qué? En asistir a la congregación de los santos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amados, ¿cuántos creen que el Señor está cerca? Amén. Entonces, si Él está cerca, ¿por qué nos alejamos de Dios en vez de venir a la iglesia? ¿Por qué será que a veces no hay esa fidelidad? Si ya el día se acerca. Entonces hay que hacerlo, hay que congregarnos. Dice, y también en ganar almas. Mateo 28:19 que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra misión, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es la misión que nos está esperando. Y tenemos que también disciplinar a nuestros hijos en amonestación del Señor. En el Señor. Hay que disciplinar en el Señor. Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Es necesario esa corrección en amor. Cuando están pequeños, pues cuando están grandes es imposible ya. Pero cuando están pequeños, corregirlos en amor. Muy bien. Y las familias necesitan de un padre. Viene la E, ¿verdad? La E. De un padre espiritual. Espiritual. Josué sabía que lo más importante para su familia era servir al Señor. Su proyecto más grande de vida no era ser rico o que sus hijos se volvieran ricos y famosos en Israel. Su gloria más grande no era disfrutar de las bondades del liderazgo, sino motivar e inspirar a su familia para servir a Dios. ¿Qué dice Job? Vemos un ejemplo de Job. Job 1:5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Tenía 10. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un padre que intercede por sus hijos. Un padre que se preocupa de la vida espiritual de sus hijos. ¿Usted se está preocupando de la vida espiritual de sus hijos? Eso lo sabe usted y el Señor. ¿Qué dice Proverbios 27? Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Si usted quiere ver a sus hijos dichosos en el camino que el Señor ha puesto en sus vidas, empiece usted. Empiece usted siendo íntegro como un hijo de Dios. Empiece usted siendo íntegro, porque cuando usted es íntegro y es usted un hijo que ama a Dios, que guarda todo lo que Dios le ha dicho y lo pone por obra,
atrás vienen sus hijos en el mismo camino. Así que si usted quiere ver la felicidad de sus hijos, usted camine rectamente en el Señor. Amén. Hay muchas mamás espirituales en las iglesias. Me gozo por eso. Es bueno contar tus madres piadosas, pero se requiere urgentemente de padres espirituales que asuman su rol de sacerdotes dentro de su familia. Que su ejemplo trascienda más allá de sus días, dejando huellas imperecederas e irrefutables a sus hijos y a sus generaciones venideras como siervos fieles a Dios. La familia necesita el liderazgo espiritual. Josué, como cabeza de la familia, eligió dirigir a su familia por ese camino. Un padre espiritual debe ser el primero que se coloque en la brecha cuando Dios busca un hombre para que le sirva. Será el que decida ir y llegar temprano a la iglesia. Que sean los que dirijan el altar o devocional familiar en el hogar. Que sean los que vivan en el espíritu y demuestren el fruto. Amados, estamos viviendo tiempos difíciles, violentos. Hemos visto cosas que jamás hemos visto en otro tiempo. Porque dice que la palabra de Dios que la maldad se va a multiplicar y que muchos se van a enfriar. Y es por eso que nosotros no podemos perder tiempo. Nosotros tenemos que volvernos a Dios. Nosotros tenemos que volvernos a la palabra. Nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que doblar rodillas por nuestra familia. Tenemos que asirnos de las promesas de Dios para decirle: Señor, mi familia es tuya. Ninguna arma forjada se levanta contra ti. Que el bien y la misericordia acompañen a mis hijos todos los días de mi vida. Que yo sea un hombre, una mujer, Padre, victoriosa en ti, porque tú me llevas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No podemos perder el tiempo se acaba, amada iglesia, el tiempo se acaba, el tiempo de la gracia se termina. No podemos jugar a ser cristianos, no podemos jugar a que nos inviten, no podemos jugar a que sí, después voy, no sabe usted en qué momento viene el Señor. Y partimos, nos vamos. Y nadie va a querer quedarse. Vienen 21 juicios a esta tierra. 21 juicios, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Así que, amados, es tiempo de volvernos a Dios. Vamos a concluir. Y vamos nosotros a decir que Josué hace un llamado a sus oyentes a servir al Señor en la tierra por medio de su propio ejemplo y resolución. Padres y familias aquí presentes, es hora de velar por el bienestar espiritual de nuestras familias. Padres, es hora de ser los sacerdotes que Dios quiere que sean en vuestro hogar. Tal vez usted diga: hermano, no tengo tal vez una esposa, estoy solo, no importa. Sea ese sacerdote en ese hogar para sus hijos. No está perdido todo. Pero para ello es necesario comenzar a mantener una verdadera relación personal con el Señor, a buscarlo para ganar autoridad, a dar un testimonio que sea ejemplo a nuestra familia. Pues eso es lo que Dios anhela y espera de cada uno de vosotros, amados padres. Mientras muchas familias se pierden en este mundo, ¿qué estás haciendo con tu familia? Yo no sé, usted puede decir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén, amén. En Josué vemos a un hombre firme en sus decisiones, radical a la hora de escoger su motivo de autoración. Pero esto fue posible gracias a que sometió su voluntad a la voluntad y la guía de Dios. No podemos obtener buenos resultados fuera de la voluntad de Dios. Además, Josué resuelto dijo: yo, gloria a Dios, esos padres queremos escuchar.
Amén, amén. Porque contaba con una familia que le seguía. ¿Qué diremos nosotros hoy, día, frente a una decisión que tiene esta prioridad? Tendremos la autoridad de decir: yo y mi casa seguiremos a Jehová. El futuro de nuestros hijos y seres amados toma inicio en el hogar, amados. El ejemplo que damos a ellos será el que seguirán. Le seguirán todos los días. Será lo que los marcará para toda la vida. Hijos, estamos siguiendo la instrucción de nuestros padres. Estamos escuchando la corrección. Estamos aprendiendo a vivir una vida cristiana a través de su ejemplo. Josué fue bendecido grandemente porque fue un hombre de convicciones férreas. Josué fue un hombre que hizo un compromiso genuino con Dios, fiel a Él desde su juventud. ¿Tienes tú esa convicción? Dejemos de jugar a la iglesia. Es tiempo de dejar de ser cristianos solo en ocasiones especiales o parte del tiempo. Es hora de servir a nuestro Padre Celestial en todo momento. Es hora de permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Padres, estamos instruyendo a nuestros hijos, estamos siendo modelos, ejemplos de la vida cristiana. Estamos diciendo: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Qué ejemplo está viendo ese padre en mí, ese hijo en mí? ¿Qué ejemplo está viendo nuestros hijos en nosotros? Tal vez estamos siendo padres permisivos porque no tenemos la autoridad, porque no hemos dado el ejemplo. Debemos revisar si en nuestra familia estamos enseñando y modelando la vida cristiana, una vida de compromiso con Dios, una vida de obediencia sobre todo, más que con compromiso, de obediencia. Si no es así, debemos hacer los cambios que la palabra de Dios nos enseña. Para eso tenemos la palabra de Dios, para ver lo que Dios ha hecho y aprender de ello. Recuerde, Dios quiere bendecir nuestras familias, pero debemos ser obedientes a Él y a su palabra. Amados, créanme, muchas veces decimos: ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué soy esto? Y no se va a volver al altar de Dios. El altar de Dios está descuidado completamente. Si no hay altar de Dios, no hay nada. Todo se destruye. Y necesitamos que la cabeza esté conectada al altar de Dios. Si el altar de Dios no está cultivado, no hay nada. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, amados padres, si no ha hecho usted ese pacto con Dios genuino de obediencia con Cristo, si no ha tomado el tiempo de conocerle más de cerca, entonces, ¿a qué Dios usted está sirviendo? Está dejando que el enemigo lo engañe. Ha dejado que el enemigo lo ciegue con las cosas de este mundo. Ha dejado que su carne lo venza. Recuerde que está llamado a ser un hijo de Dios, un embajador, un discípulo de Cristo. Ahí, en su Jerusalén. ¿Cuál es su Jerusalén? Su casa, su hogar. Examinémonos muy de cerca donde nos encontramos hoy. Esta es una exhortación de parte del Señor, no mía. El Señor ha traído esta palabra. ¿En dónde estamos? Basta ya de justificar las malas acciones. Basta ya de justificar el pecado. Basta ya de dar excusas. El padre que necesita una familia es un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y que los hijos puedan decir, como dice el proverbista en el capítulo 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 14, 26.
En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Que como legado que haya dejado a sus hijos, un día pueda decir: Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi padre, puede usted escuchar este mensaje de un hijo. Mi padre no me dijo cómo vivir. Él vivió y me dejó ver cómo lo hacía. Un siervo de Cristo Jesús. Repito, un hijo diciendo de usted como padre: mi padre no me dijo cómo vivir. Él vivió y me dejó ver cómo lo hacía. Un siervo de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. A Él sea honor y gloria. Pongámonos sobre nuestros pies y digámosle al Señor. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.